Nada, estaba comenzando agradeciendo a los y las ponentes las intervenciones, no solo por el papel cómodo que destacaba Lucía de estar sentado de este lado del banco, sino también por la posibilidad de discutir en serio, discutir, digamos, de forma abierta y libre, sin objetivos inmediatos, pero discutir con rigor, ¿no? Discutir tomándonos muy en serio lo que discutimos. Y la verdad que es un lujo y ojalá tengamos muchas más oportunidades así. Yo quería hacer 3 apuntes que creo que han recorrido también las intervenciones y que están en torno a o que flotan siempre y que presiden todas las reflexiones que hemos conocido sobre las elecciones francesas y sobre la sacudida que han producido las elecciones francesas. La primera es que durante mucho tiempo, y esto lo hemos discutido en otros ámbitos, durante mucho tiempo para una buena parte de los analistas y de los científicos sociales, los fenómenos llamados populistas eran propios de sociedades de baja cultura democrática y con escasa institucionalidad. El populismo era una cosa que pasaba en las etapas iniciales de democratización o pasaba en sociedades con estados débiles y con sociedades civiles poco articuladas. Así que era una especie como de enfermedad, enfermedad infantil de las democracias o un mal propio de sociedades que en todo caso iban a superarlo gracias a la modernización económica y al desarrollo institucional. Por si necesitáramos después de las elecciones norteamericanas, después del Brexit en el Reino Unido, el caso francés nos viene a confirmar que la discusión, digamos que sea lo que sea el populismo, estamos ante un objeto de estudio de rabiosa actualidad, pero además de rabiosa cercanía. No es simplemente, y esto creo que hay que discutirlo, una buena parte de los enfoques mediáticos sobre la cuestión lo han reflejado exclusivamente como una sacudida propia de los momentos de la ira. Hay que recordar que el Frente Nacional en Francia no es una aparición de hoy. Ni siquiera el Frente Nacional de Marine Le Pen, considerablemente distinto del de su padre, es una aparición reciente y que se deba solo a las sacudidas de la crisis económica. Y por tanto, es verdad, hacer el mapa. Han proliferado mucho estos mapas que intentaban superponer el mapa del desempleo en Francia con el mapa del voto a Marine Le Pen. Yo llamaría a una cierta precaución con respecto a esto, sobre todo en la medida en que me parece que la inseguridad fundamental frente a la que están surgiendo fenómenos populistas de distintos signos en Europa es una inseguridad que diría que tiene mucho más de componente cultural, de inseguridad con respecto a quiénes somos, a qué pertenecemos y qué va a ser de nosotros. Y por tanto, que pone en primera página o en primera línea de la discusión a las fuerzas políticas que ofrecen algún tipo de trascendencia comunitaria. Nosotros no somos solo un agregado de votantes o de consumidores, sino que somos un pueblo que está llamado a hacer grandes cosas históricamente. Ahí hay que destacar el contraste, me parece abismal, entre lo modestas de las propuestas programáticas de las fuerzas populistas, sean de signo progresista o de signo reaccionario, y la ferocidad con la que son acogidas. Es como si estuviéramos ante una especie de salvajes moderados. Digamos, la irrupción del populismo en la política europea se vive como la llegada de los bárbaros, a pesar de que en la mayor parte de los casos los programas lo que están ofreciendo, si es una vertiente reaccionaria o una vertiente progresista, es una especie de vuelta al contrato social de posguerra. Y me interesaría que discutiéramos cómo es posible que sean fuerzas a la vez tan salvajes y a la vez tan moderadas en las propuestas programáticas, o que sean recibidas como verdaderos bárbaros, proponiendo, en la mayor parte de los casos, ya digo, sea en su forma reaccionaria y por tanto con connotaciones racistas y discriminatorias, o sea en formas progresistas, republicanas y abiertas, una especie de vuelta a las certezas de posguerra. Una segunda cuestión tiene que ver con algo que creo que debemos notar. Alguien ha titulado, no sé en qué artículo, pero alguien ha titulado, y esto Guillermo Fernández, que lo está escribiendo en contexto, lo ha escrito muy bien, que Macron había sido algo así como un artefacto de populismo antipopulista, digamos, o como un artefacto de movilización de una especie de populismo de la gente bien, una suerte de populismo tecnocrático de los ganadores,
para enfrentar lo que sería la rabia de los perdedores de la globalización representada por Marine Le Pen. Y en ese sentido, que el artefacto que ha sido capaz de ganar Marine Le Pen en la segunda vuelta ha tenido que poner en práctica una buena parte de los elementos de legitimidad con los que Marine Le Pen se presentaba. Ninguno de los dos son nuevos en la política y sin embargo los dos han tenido que presentarse como recién llegados rompedores o outsiders a la política, y los dos, aquí seguramente se diferencian, pero los dos se presentan como caudillos sin partido. Seguramente sea un poco más cierto en el caso de Macron, habrá que discutir efectivamente cómo se cristaliza ahora una formación, desde luego no lo es en el caso de Marine Le Pen, pero una parte de su legitimidad está en que son hombres y mujeres fuertes por encima de los partidos, empezando por el suyo propio. Quizás ahí habría que discutir en qué medida eso es mantenible una vez, y el caso de Macron nos lo va a enseñar, una vez llegado al poder o institucionalizado. El sistema presidencialista de Francia le ha permitido a Marine Le Pen y al Frente Nacional ser una especie, o a Marine Le Pen ser una especie de caudillo antipartido en la medida en que no ha tenido que entrar en los compromisos propios del parlamentarismo. Así que se ha podido mantener en el Parlamento Europeo y luego como una especie de permanente amenaza o de permanente posibilidad de transformación en las elecciones presidenciales. A lo mejor eso ha permitido que no periquille una forma de partido más tradicional. Está por ver si eso se mueve ahora. Digamos que hay un cierto movimiento de péndulo entre el caudillo sin partido, que acaba siempre constituyendo un partido y perdiendo, por tanto, una parte de la, digamos, de esa especie de belleza del caudillo sin partido, ¿no? Y luego una reflexión con respecto a la última, con respecto al soberanismo, ¿no? Se da, creo que giramos en redondo y en ciego en la discusión sobre los fenómenos populistas en Europa, entre la constatación, por una parte, de que está en primer orden de la actualidad la reivindicación de la pertenencia a una comunidad que es imaginada siempre como la comunidad nacional, y la petición o la reivindicación de que el Estado recupere soberanía, una especie de vuelta simbólica del Estado. El Estado nunca se marchó y el neoliberalismo del Estado no se hace más pequeño, pero una especie de vuelta de regreso simbólico del Estado como garante de derechos y de bienestar para las mayorías sociales, que se imagina sobre el Estado-nación, sobre el espacio nacional. Y ahí siempre tenemos una discusión, creo, que se da, que es un diálogo entre sordos, entre quienes, desde la lógica específicamente política, damos cuenta de eso y decimos la vuelta del sentido de pertenencia de comunidad y del soberanismo se da siempre sobre el espacio nacional, y quienes creo que desde lógicas más pegadas, y es que tienen diferentes lógicas, más pegadas seguramente a la economía, nos dicen es imposible imaginar la vuelta de algún modo de estado de bienestar sobre la base de la renacionalización de la política. Y no caminaría más en esa contradicción, solo diría que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es decir, es imposible y sin embargo los pueblos de Occidente están votando sistemáticamente porque así sea. Así que tenemos ante un imposible que produce resultados políticos inmediatos e inciertos. Es posible que a los obreros del cinturón este de la... ¿Cómo se llama el cinturón este de la herradumbre que salían en... Rust Belt. En Estados Unidos, a Trump les devuelva la protección, sus oficios y... No sé si es posible, digamos, de momento la promesa de que lo sea ha producido un efecto político muy real, muy inmediato. Por tanto, alguna vez tenemos que mezclar las dos razones o las dos lógicas. Es imposible y sin embargo sucede. Es imposible y sin embargo son las promesas en todos los lugares que más han conseguido galvanizar las esperanzas de quienes se sienten perdedores de la crisis. Y seguramente sea el eje, la fractura política fundamental, digamos, entre las pulsiones soberanistas y las pulsiones que a menudo llamamos europeístas y que suelen estar encabezadas por una parte de quienes no se sienten o de quienes no se han sentido tan perdedores o tan perjudicados por estos años. La última cosa, para hacer una referencia a una cosa que decía José Luis, que decía: la pérdida de derechos es mucho más peligrosa que la pérdida de condiciones materiales de vida. Puede ser, pero ojo, porque yo creo que no hay un ápice de desconocimiento en el voto de los sectores populares, incluso cuando están votando por fuerzas reaccionarias en muchos sitios. Quiero decir, yo no creo que nadie se llame a engaños sobre lo que es Trump de entre sus votantes, ni sobre lo que es Le Pen. No creo que haga falta, digamos, ponerles documentales de los horrores de la Segunda Guerra Mundial para que descubran que otra vez, ¿cómo podéis caer en el mismo error? Estáis votando para el fascismo. Pudiera ser que haya sectores populares que estén intercambiando o votando por intercambiar de forma consciente
derechos por bienestar o por seguridad, por horroroso que nos parezca. Pero es decir, que creo que no hay un ápice de ingenuidad o de desconocimiento, sino que lo que hay es una gestión en una situación marcada por la incertidumbre y por el cinismo de la necesidad de protección y de la necesidad de comunidad y de un Estado fuerte que proteja. Y hay una buena parte de los sectores perjudicados por las políticas de austeridad que pueden estar perfectamente disponibles para hacer ese intercambio. Por decir verdad, no solo van a perder derechos mis vecinos, sino que a lo mejor yo pierdo derechos por el camino. En la medida en que esos derechos en las últimas décadas no han servido para garantizarme cuotas de bienestar o de tranquilidad como las que yo demando, puede haber una parte de la población que esté dispuesta. Y por tanto ahí la discusión está entre cualquier proyecto político de signo popular y progresista. Tiene que plantearse por una parte, no solo esto que siempre decimos de se construye fijando como enemigos del pueblo los de arriba y no los de abajo, sino también la necesaria discusión que es una de las cosas que nos animan a discutir, con el republicanismo, digamos, una construcción no esencialista del pueblo por la cual el pueblo no se define por nuestros apellidos ni por el lugar en el que hemos nacido, sino que se define por la voluntad permanentemente renovada de vivir en común y el compartir criterios o el compartir un estatus básico de ciudadanía que tiene que incluir